Bueno, bendiciones. Una vez más, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, un libro maravilloso, los que hemos estado yendo capítulo por capítulo en este libro, un libro que muchas personas sienten miedo cuando escuchan solamente el nombre de Apocalipsis, sienten un miedo. Es más, cuando pasan desastres naturales grandes, importantes, en los diferentes países, en las noticias muchas veces escuchamos fue de proporciones apocalípticas, fueron desastres como los mencionados en el Apocalipsis. Y si bien es cierto, el libro de Apocalipsis sí nos menciona los grandes juicios de Dios que van a venir sobre la tierra, el significado de Apocalipsis, de la palabra Apocalipsis, que es el nombre de este libro, que es el último libro que tenemos en el Nuevo Testamento, significa una revelación. ¿Y es una revelación de qué? Una revelación del Señor Jesucristo, de la persona del Señor Jesucristo. Es como que se levanta un velo y se descubre algo. El libro de Apocalipsis nos muestra al Señor Jesucristo en gloria y majestad. Cuando Él vino a la tierra la primera vez, Él vino como un niño, un pequeño niño, que cada diciembre el mundo entero casi celebra y recuerda y se hacen regalos. Él vino en esa oportunidad como un niño pequeño, pero nosotros en el Apocalipsis los vemos glorificados. Lo vemos en gloria y majestad, lo vemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es una maravillosa revelación del Señor, del carácter del Señor, del corazón del Señor, de quién es realmente el Señor. Y bueno, nosotros hemos estado estudiando este libro y vamos ya llegando al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y nosotros en orden cronológico, sistemático hemos ido y hemos llegado ya al capítulo 13. Y vamos a estar estudiando este capítulo para tratar de entender lo mejor que podamos, porque en el libro de Apocalipsis también hay muchas cosas que son simbólicas y muchas cosas que a veces nos cuesta entender, sobre todo si no tenemos un trasfondo bíblico de todo lo que significa el Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Pero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, vamos a hacer lo mejor que podamos. La palabra dice que el Señor iba a enviar al Espíritu Santo, el cual nos iba a enseñar todas las cosas. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer los 10 primeros versículos y los voy a explicar lo que mejor pueda y luego, si nos queda tiempo, voy a continuar. Dice así la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Hasta allí voy a leer para comenzar. Y si usted recordará, la semana pasada cuando estudiamos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, nosotros vimos cómo el enemigo siempre ha querido destruir y atacar al pueblo de Dios. Y
veíamos allí cómo en forma sobrenatural Dios defendió a su pueblo y proveyó las formas para que ellos pudieran estar seguros. Todas las cosas tienen un tiempo y aquellos que estamos en Cristo no debemos temer. El mismo Señor Jesucristo dijo cuando anduvo en la tierra: no temáis a los que matan el cuerpo, porque de allí no pueden hacer nada más. Y se acuerda que veíamos que cuando nosotros perdemos el temor a la muerte, entonces ya no hay nada con que nos puedan intimidar, atemorizar, porque la muerte es lo mayor que nosotros como seres humanos tememos, porque es algo como desconocido para nosotros. Pero cuando nuestra vida está tan mezclada, involucrada con Cristo y estamos en Cristo, cuando ya le perdemos el miedo a la muerte, ya no hay nada que el enemigo pueda hacer contra nosotros. Entonces, cuando le perdemos ese miedo a la muerte, nosotros en un sentido espiritual somos invencibles. Amén. Aquí el Señor nos dice en la palabra que se paró frente al mar y vio salir una bestia. Una bestia representa allí realmente un animal feroz, salvaje, cruel, voraz. Y esa es la palabra que se usa allí para bestia. Por supuesto, esta bestia está representando bíblicamente a un personaje y a un imperio. Usted sabe que el mundo ha tenido grandes imperios a través de las edades. El imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio, los medos persas, los griegos, y uno de los últimos imperios reconocidos fue el imperio romano, del cual nosotros conocemos un poco más porque se nos ha enseñado más en la escuela y todo eso. Entonces aquí dice que vio subir del mar una bestia. Esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si un animal, ya así como lo describí, feroz, causa terror e impacto, imagínense ahora una bestia, pero que tiene 7 cabezas. Mayormente nos causaría un impacto y un terror. Y aquí lo que el apóstol Juan está tratando de mostrarle a sus lectores de ese tiempo y a nosotros el día de hoy, es que lo que está representando esta bestia es algo terrible, es algo cruel, algo horrible, algo terrorífico. Y tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas, entendemos de acuerdo a la palabra del Señor, representan a estos imperios que mencioné. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al libro de Daniel, que usted puede leer en su casa después, en el capítulo 7 del libro de Daniel, usted puede ver que el profeta Daniel también tuvo visiones y vio a estas bestias que también salían del mar y estaban representando a los imperios que han gobernado el mundo. ¿Y por qué? Porque los imperios, generalmente, tal como nosotros lo podemos ver el día de hoy, la mayoría de las naciones del mundo, la mayoría de los países, no considera a Dios en su gobierno. Dios es prácticamente lo último que pudiera mencionar ellos o considerarlo. Y así ha sido casi por toda la historia de la humanidad, donde los imperios, los gobernantes, no han considerado a Dios, sino que más bien se han opuesto a Dios y al gobierno de Dios. Y nosotros como creyentes y como cristianos debemos ser gente que anhele el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Por eso que el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro que nosotros conocemos, en una de las partes dice que nosotros tenemos que orar diciendo: venga tu reino. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, porque el reino de Dios es lo único que puede traer paz a la tierra. El reino de Dios es lo único que puede traer paz a nuestros corazones. Ustedes saben que vivimos en un mundo caótico, un mundo donde hay guerras, donde hay disensiones, donde hay rumores de guerra, donde hay desastres naturales, donde hay pestilencias, y esto se va a poner peor, aunque nosotros no lo queramos. Esta es la realidad, lo dice la palabra de Dios. Y no es algo condicional que a lo mejor se va a poner peor, sino que la palabra de Dios nos dice claramente que esto va a ser así. A medida que nos acerquemos a la venida del Señor Jesucristo, las cosas se van a ir poniendo peor. El Señor Jesucristo dijo que van a oír de guerras y rumores de guerra, van a oír de pestilencias,
van a oír de grandes terremotos, van a oír de la mentira, de falsos cristos, de falsos profetas. Entonces nos dice la palabra del Señor aquí que esta bestia salió del mar, y el mar en la Biblia representa a muchedumbres de naciones, de pueblos, de gente, sobre todo de gente que no sirve a Dios y no conoce a Dios. Usted sabe cómo es el mar, como turbulento, ¿no es cierto? Y del mar el apóstol Juan vio salir a esta bestia. Es decir, esta bestia representa a un gobernante que va a levantarse de las naciones de la tierra y que va a tomar el dominio y va a controlar todo, va a controlar a todo el mundo. A nosotros en este momento nos parece como difícil pensar en eso, porque tenemos muchas naciones en el mundo. Sin embargo, fíjese usted que los ejemplos que tenemos a través de la historia de estos dictadores que se han levantado, uno de los últimos del tiempo más moderno es Hitler, cómo Hitler se levantó al poder y cómo llegó a controlar no solamente a su país, sino que a los países de alrededor, y el daño que causó, dando muerte, ¿no es cierto?, y persiguiendo a los judíos, matando más de 6 millones de personas, y también de otras etnias, de grupos pequeños. ¿Cómo sucedió? La gente le creyó, la gente se rindió a él, la gente votó por él. Por eso que nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, por sobre todas las cosas. Amén. Y este gobernante, representado aquí como una bestia, nos dice en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nosotros como cristianos estamos esperando el regreso de Cristo y la venida de Cristo por su iglesia. La palabra del Señor nos dice que el Señor va a venir y va a levantar a su iglesia. Cuando digo su iglesia me refiero a todos aquellos creyentes en el Señor Jesucristo que están en todo el mundo y que viven para Dios, que sirven a Dios, que consideran a Dios en sus vidas y que no están viviendo para las cosas de este mundo, de esta tierra, sino que están viviendo para agradar a Dios. Una vez que el Señor levante su iglesia de la tierra, aquí va a comenzar lo que la Biblia llama el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo donde por 7 años, mientras el Señor ya se llevó a su pueblo, a sus escogidos, aquellos que creyeron en Él, mientras el Señor se los llevó y están con el Señor en el cielo, aquí en la tierra comienza este periodo tremendo y terrible de 7 años, donde este líder mundial se va a levantar. Ya no vamos a estar nosotros los cristianos acá, van a estar el pueblo judío, Israel, van a estar aquellos que vayan creyendo en el Señor en ese tiempo, y esta bestia que es representado aquí como una bestia que nosotros le llamamos el anticristo, porque también aparece en la palabra anticristo, quiere decir alguien no solamente que es en contra de Cristo, porque a veces pensamos que es alguien en contra de Cristo, que por ejemplo Cristo es luz, el anticristo es tinieblas, por así decirlo. Cristo hace el bien, el anticristo hace el mal. Más que eso, esa es una parte, pero anticristo, anti, significa que se pone en lugar de, es decir, quiere usurpar el lugar de Cristo. Y usted sabe que Cristo es Dios, como dice la palabra, y Cristo es digno, el único digno como Dios, de recibir toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra lealtad. Todo lo que nosotros somos, debemos vivirlo para el Señor en adoración. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, que esta bestia que vi era semejante a un leopardo. Y si nosotros vamos al libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que los imperios mundiales están relacionados con estos animales que se ven acá. Leopardo, oso, león, y esta bestia tenía parte de todos estos imperios, es decir, eran crueles. Por ejemplo, los asirios eran muy crueles con aquellos enemigos que ellos conquistaban. Históricamente usted lo puede ver. A veces le sacaban incluso a sus enemigos la piel mientras estaban vivos, y así otros imperios, ¿no es cierto?, que tenían sus características de dominio. Asimismo, este imperio que va a venir durante ese tiempo de la gran tribulación, durante esos 7 años, va a ser un imperio que va a tener parte de todas estas características de estos imperios mundiales, que siempre se levantaron en contra de Dios de una u otra manera, pero va a ser peor que ellos todavía.
porque esta bestia es más feroz, es más cruel. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas, recuerda que tenía 7 cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, cuando este imperio se levante, es decir, si el Señor levanta su iglesia de la tierra mañana, por así decirlo, aquí en la tierra va a comenzar el tiempo de la gran tribulación. Este imperio mundial se va a levantar. Muchos piensan que va a salir de la Unión Europea, es decir, los países europeos unidos como un todo, y que se va a levantar como el imperio romano revivido. Usted sabe, si mira en el mapa y ve los países que conquistó el imperio romano, son muchos de los países europeos que tenemos ahora, Turquía, y conquistó todo el Oriente, ¿no es cierto?, Medio, y se destruyó ese imperio, se acabó. Nosotros ahora, nadie está bajo el imperio romano, pero si esto se levanta, es decir, se vuelven a unir y se levanta otra vez un imperio del cual va a salir esta bestia que es el anticristo, dice aquí la palabra que una de sus cabezas tuvo una herida mortal. Y si nosotros estudiamos esa palabra en los originales, está diciendo más o menos algo así, como que una de sus cabezas fue herida, fue poco menos que cortada. Es decir, hubo un ataque en contra y esa cabeza que representa un poder murió, se acabó. Su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Usted se imagina que, por ejemplo, si un personaje se levantara en este tiempo y alguien le dispara, por así decirlo, y esa persona muere, y todos lo reconocen que murió, ¿no es cierto? Médicamente murió, se acabaron sus signos vitales, etc. Quedó completamente destrozado, pero de repente, de la nada, y no se sabe cómo, milagrosamente, maravillosamente, se levanta otra vez y no quedó con problemas mentales, ni quedó con problemas como quedaría una persona, por ejemplo, que es atacada o se le dispara, por ejemplo, a la cabeza. La gente diría, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y lo reconocerían. Y dice aquí que la tierra, los moradores de la tierra, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón. Y ya dijimos quién era el dragón. El dragón es Satanás. Entonces la tierra, los habitantes de la tierra en ese tiempo van a adorar al dragón, van a adorar a Satanás. Usted sabe que años atrás, cuando un hombre dijo, yo voy a establecer y voy a hacer una iglesia satánica, toda la gente se asustó y miró como está loco este hombre, lo que está diciendo. Pero si nosotros miramos ahora, existe una iglesia conocida como la iglesia satánica, existe una Biblia por así decirlo, ¿no es cierto?, un conjunto de libros, de escritos, conocida como la Biblia satánica, y existen ritos satánicos. Hay gente que ahora se dedica y abiertamente dice, no, yo adoro a Satanás. En tiempo atrás miraríamos como algo así fuera de sí, ¿no es cierto?, que alguien dijera algo así, ¿cómo vas a adorar al diablo? Pero ahora la gente hasta se siente orgullosa de eso. Entonces, aquí dice que, versículo 4, y adoraron al dragón, es decir, adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando la gente vea que este hombre, esta bestia, este anticristo se levante, que va a ser el último anticristo, ha habido muchos anticristos en el mundo, pero ninguno como este, que el mismo Satanás le da su poder y su autoridad. Cuando la gente vea que se levanta, digamos como que resucita poco menos, la gente va a comenzar a adorarlo. Adorar es una palabra griega que significa que nosotros reconocemos, nos postramos, nos rendimos delante de aquel a quien estamos adorando. Por eso que nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, que doblamos, rendimos toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso es la adoración. El diablo, Satanás, siempre ha querido ser adorado, siempre ha querido recibir adoración. Y si usted se recuerda, en Mateo capítulo 4 está registrado
donde el Señor Jesucristo estaba ayunando por 40 días y vino Satanás a tentarlo. Y dentro de las tentaciones, una de las tentaciones que le hizo fue: mira, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. El Señor Jesucristo le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y el Señor Jesucristo no se rindió, no se postró ante Satanás para adorarlo, sino que el Señor Jesucristo con la misma palabra de Dios resistió la tentación. Y asimismo nosotros, cuando somos tentados, porque mientras estemos en este mundo y en esta carne, nosotros vamos a tener tentaciones. Nosotros tenemos que resistir las tentaciones a través de la palabra de Dios, es decir, defendiéndonos con la palabra de Dios. Dice aquí la palabra en el versículo 4 que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, es decir, probablemente durante ese tiempo donde este hombre, este gobernante mundial fue herido y quizás murió, el mismo diablo le dio una autoridad y un poder, y un demonio prácticamente del infierno, del abismo, como lo dice otro de los pasajes de Apocalipsis, es el que se metió, entró en este hombre, y este hombre se levantó siendo como lo que llama aquí la Biblia la bestia. Adoraron al dragón, adoraron a Satanás, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esas mismas palabras, si usted las lee, se ven en el Antiguo Testamento, donde se dice: ¿quién como el Señor nuestro Dios? Entonces se trata de imitar, porque el diablo siempre trata de imitar y de copiar a Dios. Por eso que ha querido recibir adoración, y por eso fue lanzado y echado del cielo. Pero tenía una boca que convenció a otros, porque 1/3 de los ángeles fueron lanzados con él, es decir, 1/3 de los ángeles quisieron rebelarse en contra de Dios y de su gobierno. Versículo 5. A esta bestia, a este hombre, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Cuando este hombre ya se levante al gobierno y con autoridad total, ya vamos a estar de esos 7 años de la gran tribulación, probablemente en la mitad del tiempo de la tribulación. Es decir, quizás si el Señor viniera mañana, ya de esta gente que nosotros conocemos, quizás que están en el mundo, algunos de estos líderes mundiales, quizás alguno de ellos podría estar levantándose como el anticristo. Pero en ese momento todavía no va a tener la autoridad total que va a tener por esos 3 años y medio. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, tenía una facilidad de palabra, pero en sus palabras se levantaba en contra de Dios, hablando cosas injuriosas en contra de Dios. Y usted sabe que nosotros vemos ahí en la misma palabra del Señor que cuando en la tierra estén sucediendo los grandes juicios de Dios mencionados en el libro de Apocalipsis, muchas personas que van a estar viviendo y sufriendo esos juicios, que Dios en su misericordia lo va a permitir para que la gente pueda mirar a Dios y volverse a Dios. Mucha gente, en lugar de volverse a Dios, van a maldecir a Dios. Y en el día de hoy nosotros también vemos cosas así. ¿Acaso usted no ha escuchado a personas que le dicen cuando pasan cosas: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió que esto pasara? En lugar de preguntarse dónde ellos tienen a Dios en sus vidas. Porque la mayoría de las personas no quiere a Dios en sus vidas. La mayoría de los gobiernos incluso sacan a Dios de sus gobiernos. Y luego nos preguntamos dónde está Dios, cuando muchas veces somos nosotros mismos, el ser humano, sin respeto a Dios, sin respeto a la palabra de Dios, el que procede haciendo cosas y maldades inimaginables. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo
y de los que moran en el cielo. Va a blasfemar del nombre de Dios. El nombre de Dios se refiere a la persona de Dios, a las características de su carácter, al tabernáculo de Dios que está en el cielo y a los que moran en el cielo. Nosotros en ese momento la iglesia del Señor va a estar morando con el Señor en el cielo. Los santos también del Antiguo Testamento y los ángeles de Dios. Este hombre va a hablar blasfemias en contra de todas las cosas de Dios. Nos dice en el libro de Tesalonicenses el apóstol Pablo que se va a levantar este personaje en contra de Dios, de todo lo que es Dios o es objeto de culto. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, en ese tiempo, en la tierra, van a haber personas que van a haber creído en el Señor Jesucristo. Van a haber personas que se van a haber entregado a Cristo. No solamente de los israelitas, de los judíos que van a creer en el Señor, sino también gente que no es del pueblo israelita, sino que gente gentil. Ellos van a haber creído en el Señor, pero ¿se acuerdan lo que leímos lo último? En el capítulo 12, versículo 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, esa guerra, esa ira que va a tener el enemigo en contra del pueblo de Dios, la va a dirigir en contra de aquellos que hayan creído en el Señor durante el tiempo de la tribulación. Porque la única forma de salvación para el ser humano, para nosotros los que estamos aquí ahora y para los que estén en el tiempo de la tribulación, es a través del Señor Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Por ejemplo, hay personas, si usted le pregunta, ¿cómo es usted? No, yo soy muy buena persona, no le hago mal a nadie. Pero usted no va a ser salvo por eso, porque nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, no por obras, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, no por obras para que nadie se gloríe, porque si no diríamos, bueno, yo me gané el cielo con mis buenas obras, con las limosnas que doy, con esto y esto otro. No, el único medio de salvación para nosotros es a través del Señor Jesucristo, a través de la obra de Cristo en la cruz. Y la gente que esté en ese tiempo en la tierra, después que el Señor saque a su iglesia, esa gente, la única forma de salvación es que ellos puedan creer en Cristo. No hay otro medio de salvación. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El enemigo, a través del anticristo, va a perseguir a los cristianos y los va a vencer. Pero lo que va a vencer no es su fe, sino que probablemente los va a matar, les va a cortar la cabeza, como dice la palabra ahí en Apocalipsis, pero no va a matar su fe, porque pueden matar tu cuerpo, pero tu alma, tu espíritu no lo pueden destruir. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden destruir lo que tú eres. Y lo que tú eres es esa persona, ese ser espiritual, que cuando hemos creído en Cristo hemos recibido vida. Amén. Amén. Y se le dio autoridad, es decir, se le permitió, por este tiempo de estos 3 años y medio, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Esto es lo que el diablo siempre ha querido, ser adorado. Siempre ha buscado esa adoración. Y ahora la busca y la va a recibir. ¡Qué tremendo y qué terrible! ¿Qué periodo más difícil va a ser ese? La va a recibir, dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, pero aquí agrega algo más, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, así como cuando nosotros nacemos en una familia, nuestros padres llevan el certificado que se les da allí en el hospital y van al registro civil y te inscriben tu nombre y te registran en la libreta de familia. Así nosotros, cuando nacemos espiritualmente para el Señor en el reino de Dios, cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. ¡Aleluya! ¿Y se acuerda usted cuando nosotros estábamos en la escuela y se pasaba lista y el profesor pasaba lista y decía, Juan Pérez, presente profesor, María Gómez, presente profesor? Se pasaba una lista, estábamos en la lista de ese curso.
Y si nosotros no estábamos en esa lista, no pertenecíamos a ese curso. Asimismo, los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, entonces van a adorar al anticristo. ¿Y por qué no van a estar inscritos? Porque no han creído en el Señor Jesucristo, porque Dios nos dio libre albedrío a cada uno de nosotros. Y el Evangelio se nos predica y se nos invita a recibir a Cristo. Y si nosotros no lo recibimos, nadie nos va a obligar a eso. Pero cuando lo recibimos, nuestros nombres se inscriben allí. Gloria a Dios. Mire, quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que nos describe un poquitito cómo es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante voy a leer. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se le llama al anticristo como el hombre de pecado y como el hijo de perdición. Vimos que en Apocalipsis se le llama como la bestia y en otros lugares se le llama el anticristo, el cual, versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces este anticristo se va a sentar en el templo de Dios, en el templo que los judíos van a reconstruir y que ya ellos están listos para reconstruirlo. En cualquier momento que a ellos se les dé el ok, ellos van a reconstruir el templo y en ese templo van a restablecer los sacrificios que ellos tenían, porque recuerde que ellos todavía están esperando al Mesías, porque no reconocieron al Señor Jesucristo. Entonces el anticristo, nos dice la Biblia, que va a hacer un pacto con muchos y va a darle una falsa esperanza de paz al mundo, y el mundo desesperado va a creer. Pero a la mitad de la tribulación, cuando Él se manifieste, cuando este espíritu que sale del abismo entre en Él y Él tome el control dado por Satanás para controlar al mundo entero, va a llegar un punto donde Él va a demandar adoración. Dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí es donde va a demandar adoración. Y los que no están inscritos en el libro de la vida le van a dar adoración. Pero aquellos judíos y gentiles que tengan un conocimiento mayor se van a dar cuenta que no puede ser, que no es el Mesías verdadero, y ellos lo van a resistir y van a morir. Entonces nos sigue diciendo aquí, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Es decir, en este tiempo existe todo esto, parte espiritual, pero no está manifestada en la manera que se va a manifestar en la gran tribulación, porque en este momento está detenida por Dios. Y dice, versículo 8, y entonces, cuando sea quitado lo que Dios va a remover, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto va a ser casi al final de la tribulación, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, el inicuo es el anticristo en este caso, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y no solamente va a venir, sino que mire cómo va a venir. Va a haber y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Se acuerda que leíamos antes? Aquellos que le iban a adorar eran los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, aquellos que no están escritos en el libro del Señor van a estar perdidos eternamente. Y aquí dice que va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso que nosotros no solo tenemos que seguir las señales, sino que tenemos que seguir la palabra de Dios. Porque a veces hay gente que sigue las señales y se puede levantar a alguien que haga señales, pero que no sea de Dios, y lo engaña. Porque la persona va a decir, ¿cómo? Mire, está haciendo estas señales, hay sanidades, hay milagros, hay esto y esto otro. Pero si no está esa persona llevando a la gente a Cristo, al verdadero Mesías, entonces no es de Dios. No importa las señales que haga. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, y aquí hay una clave,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, cuando el Señor envía a alguien a predicar el Evangelio y esa persona le predica el Evangelio a la gente que no conoce a Dios y les invita a entregar su vida a Cristo, y las personas no se entregan a Cristo, no creen en el Señor, no reciben ese amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él crea no se pierda. Ellos no lo reciben, no reciben el amor de Dios, no reciben el amor a la verdad de Dios para ser salvos. Entonces el enemigo los va a engañar. Siguiente versículo, 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, los que no aman la verdad, los que no creen en el Señor Jesucristo, los que no quieren recibir el Evangelio de salvación de Dios, ellos quedan expuestos a este poder engañoso. Y por eso leemos después en Apocalipsis, no es de extrañarse cuando llegamos allí y leemos en el versículo 4 del capítulo 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor a la verdad, no amaron la verdad. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, la palabra de Dios, es verdad. Juan 17, 17. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso que tenemos que amar al Señor, por eso tenemos que adorar al Señor, por eso tenemos que rendirnos a Él. Porque si no nos rendimos a Él, quedamos expuestos a cualquier mentira del enemigo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, lo adoraron todos los moradores de la tierra, los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Y luego nos dice, versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Y usted se acuerda que el Señor Jesucristo usó muchas esas palabras cuando estaba hablando las parábolas. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos espirituales para recibir la palabra de Dios, recíbala. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Es decir, lo que se siembra se va a cosechar, pero también nos está mostrando aquí que durante ese tiempo muchos que van a morir por la fe en el Señor Jesucristo van a morir de diferentes maneras. Y más bien aquí les está diciendo que en lugar de estar luchando, como escuchábamos al principio del día de hoy, que dejáramos la venganza a Dios, en lugar de estar luchando, aquellos que van a morir por la fe en el Señor Jesucristo tienen que encomendar, dice el apóstol Pedro, sus almas al Señor y confiar en Él. Podrán matar nuestro cuerpo, pero no pueden matar nuestro ser interior. Amén. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, cuando llegue ese momento, aquellos que estén en la tierra tienen que confiar plenamente en el Señor. Yo no sé si usted se recordará unos años atrás que unos cristianos egipcios cópticos los tomaron estos grupos terroristas, eran como 21 si mal no recuerdo, y los hicieron arrodillarse al lado de una playa y filmaron y querían que ellos negaran al Señor y ellos no lo negaron. Y ahí enfrente de las cámaras le cortaron la cabeza. Eso se va a repetir durante este tiempo y en una forma más grande, más extensa, donde muchos van a morir como mártires por la fe en el Señor Jesucristo. No va a ser fácil, ahora es el tiempo que nosotros estamos aquí, tenemos que servir al Señor con todo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Voy a dejar hasta aquí el día de hoy, luego comienzan a mencionarnos la segunda bestia que vamos a estar estudiando la próxima semana. Del versículo 11 al 18 se va a levantar a ese mismo tiempo otra bestia que la Biblia llama más adelante, usted puede leer en el capítulo 17 de Apocalipsis, como el falso profeta. Y este va a hacer que todo el mundo adore a la bestia. Pero nosotros sabemos que nuestra única adoración tiene que ser al Señor de señores y Rey de reyes. Así que nosotros tenemos que pensar, ¿estamos adorando realmente al Señor con todo nuestro ser? ¿Con todo lo que somos? ¿Con todo lo que tenemos? ¿Con todo lo que pensamos? Porque si verdaderamente no adoramos a Dios con todo lo que somos, un día vamos a ser engañados para adorar al anticristo. Pero no vamos a ser engañados porque creemos en el verdadero y vamos a estar en Cristo. ¿Amén? Amén. Póngase en pie, vamos a orar al Señor, dándole gracias por su palabra y dándole gracias por la oportunidad que tenemos
de poder ser sus verdaderos adoradores, que le adoran a Él en esta tierra, en este tiempo, en espíritu y en verdad, y un día por toda la eternidad. Amén.